ustedes. Bueno, pues antes de darle la palabra a Alberto y Alfonso, como invitados de este programa, de este espacio, además ellos, insisto, son de casa, son articulistas desde hace muchos años en el Universal. Vamos a ver una pieza que preparó el equipo de Julio Suárez para entrar en caliente. Gracias, Julio. El pasado domingo 5 de junio se llevaron a cabo las penúltimas elecciones previas a las de 2024, en las que los mexicanos elegiremos al próximo presidente. Tras este ejercicio, podemos decir que sí hubo un indiscutible ganador, fue el Instituto Nacional Electoral, y el INE salió avante demostrando que puede organizar junto con la ciudadanía elecciones limpias, transparentes y sin poner en duda los resultados. En cuanto a los partidos, el análisis es diferente. Aunque Morena y sus aliados no se llevaron las 6 de 6 que tanto pregonaron, sin duda ganar en 4 estados es un resultado que les da la confianza de creer que se están haciendo bien las cosas. Del otro lado, la oposición logró mantener 2 estados que, aunque son pocos, fueron lo suficientes para dotarlos de la energía necesaria para salir a decir que eso los mete con todo a la pelea de 2024. Discurso que también apoya el presidente. ¿Que si hay tiro? Pues claro que sí. En política no se puede decir que nada es irreversible. Y en la democracia menos, porque es el pueblo el que manda. Nada en política y habiendo democracia es eterno. Pero hay que convencer, hay que argumentar, hay que hacer propuestas. Pero, ¿cuál de los 2 resultados es el más creíble en esta sucesión tan adelantada? ¿Es posible que con solo 2 victorias a la oposición le sea suficiente para subirse al ring y darle pelea a Morena, o siguen en la lona? ¿Y qué papel jugará Movimiento Ciudadano en estas? En el programa de hoy nos acompañan los especialistas Alfonso Zárate y Alberto Asís. Alfonso, un primer acercamiento. ¿Qué te deja esta elección? Yo creo que entre las cosas que me deja es muy claramente el avance de Morena. Se lleva 4 de 6 gubernaturas, pero yo diría que la paradoja es que la cuarta transformación no está implicando sino la reconstrucción del viejo PRI. Y creo que eso, entre otras cosas, se muestra por el ascenso de una nueva clase política que en buena medida no es sino la clase priista reciclada. Basta mencionar 2 casos, Julio Menchaca, priista por 35 años, Américo Villarreal, priista por 34 años. Otro dato es que el PRI sigue cuesta abajo, pierde 2 posiciones históricas, Hidalgo y Oaxaca, solo gana Durango. Sin embargo, creo que todavía está lejos el Requiescat-Timpachi para el PRI. Es más que un partido, yo diría es una cultura, es una manera de ser el priismo, así que yo creo que estará agazapado para que en su momento, cuando haya la posibilidad, se aproveche de ese sedimento electoral que todavía habita el país. Creo que de las cosas que sobresalen de estas elecciones es, yo diría que el presidente sí está en la boleta. Muchos analistas dicen que el presidente no jugará en el 2024. Yo creo que va a jugar en el 2024 como jugó esta vez y como ha jugado en los años anteriores. Hay un presidente y sobre todo una política social del presidente, como son las pensiones, que siguen jugando un factor crucial y lo jugarán para el 2024. Y como lo dice la presentación, creo que el Instituto Nacional Electoral cumplió con eficacia sus tareas y eso es un motivo de gran satisfacción. También destacaría que 9 estados van a ser gobernados por mujeres y que a diferencia del año pasado, el crimen organizado no mostró su rostro más violento. Eso sería como una primera aproximación, David. Alberto, ¿cuál sería tu primer saque, digamos, con el resultado de esta elección? Mira, creo que en efecto, nadie dudaba de que el INE tenía capacidad para organizar la elección. El resultado electoral, me parece que ahí es donde principalmente está el tema para
para el análisis, porque estas dos coaliciones que se han ido formando desde finales desde la elección intermedia, eso de alguna forma está, creo que llevando a la reestructuración del sistema de partidos. Y hay que ver en ese sentido que esta reestructuración del sistema de partidos nos está dando como resultado pues un nuevo partido dominante. Morena ya con 22, digamos, gobernaturas con sus coaliciones que incluyen San Luis Potosí y Morelos, de alguna manera está conformándose como un partido dominante. Lo que todavía está en cuestión es esto de la hegemonía que se ha hablado y que casi se hace como una equivalencia, dominancia con hegemonía. Y hegemonía lo entiendo en dos sentidos, o sea, como un proyecto donde hay dirección intelectual, como lo decía Gramsci, y también, de alguna manera, control y coerción por parte de las estructuras políticas. Entonces, de aquí se salta un poco a las proyecciones de lo que va a pasar o lo que puede pasar en el 24, pero hay que analizar una serie de temas que se me hace muy importante. Yo creo que un factor de este nuevo sistema político electoral es la volatilidad en el voto, la abstención muy fuerte que hubo en algunos de los estados, el tipo de votantes y su relación con los programas sociales y sobre todo la capacidad o incapacidad de la oposición de conservar esta alianza y hacer un proyecto, una propuesta que no sea regresarnos a lo que había antes del 2018. Yo entraría con este primer acercamiento. Gracias, Alberto. Maite, ¿qué celebra la oposición cuando de 6 solamente gana 2 o retiene 2, Aguascalientes y Durango? Creo que retener sí es una forma de celebrar, aunque me parece insuficiente. Pero quisiera explicar por qué. Porque la mayoría de las veces, y así nos lo señalaba Alfonso, lo que está sucediendo es que la gente busca de alguna manera la alternancia, es decir, el voto en México parece que lo que está demostrando más es el descontento que la aprobación. Para Morena ha sido sencillo entonces poder ir ocupando estas gobernaturas que pertenecían a otros partidos políticos, porque la gente lo que busca normalmente es el cambio de su poder ejecutivo. Creo que va a ser más difícil para Morena después poder conservar los estados que ya ganó. Y lo vimos, aunque el ejemplo puede no aplicar para todas las entidades federativas, pero pues con la elección intermedia en la Ciudad de México, en donde Claudia Sheinbaum había ganado en el 18 de forma pues arrolladora, y ya en la elección intermedia perdió alcaldías y perdió fuerza. Entonces, creo que por ejemplo, para el PAN, conservar Aguascalientes, pues sí es un triunfo porque no se conserva solo con una campaña, sino que se conserva con un gobierno, cosa que es lo que al PRI le cuesta mucho trabajo. Sin embargo, la habilidad del PRI, creo que él es el partido que más tiene que celebrar, o por lo menos si no el grupo político que más tiene que celebrar, es su capacidad de ir mutando para irse pues incorporando a los espacios de poder independientemente de qué camiseta se pongan, ¿no? Ellos pueden estar incluso con alianzas con el PAN o el PRD y ganar, o pueden estar con alianzas de facto, pero sin la camiseta puesta, en alianzas con el PRI, ¿no? Y no solo eso, sino colocar a sus líderes como gobernadores. No es nada más que hayan ganado cuando Morena coloca a estos 3 gobernadores priistas, sino que son gente del PRI con lealtad al PRI, y además que le da gusto al PRI que añora el presidente. Oíamos una declaración de Andrés Manuel López Obrador, me parece que ayer, en donde decía que el PRI se transformó a partir de Salinas de Gortari, de alguna manera avalando a ese PRI previo al cambio con Salinas de Gortari, que pues obviamente es en el que él participó, con el que él arraigó sus principios de política y con el que nos demuestra su añoranza por la hegemonía. Entonces, son estos gobernadores los que representan a ese PRI con los que Morena pues se amalgama perfectamente, David. Sí, pero ya no están bajo las siglas del PRI. Y Alberto, en su más reciente artículo en el Universal, al final de su artículo decía que Morena está pasando, o si lo fraseo bien, sería la 4ª etapa del PRI, Juan Pablo. Sí, bueno, Morena ya se convirtió en el PRI porque es el partido hegemónico, ¿no? Entonces, yo lo ponía el otro día ahí en el Universal.
independientemente de que desmenucemos las formas de comportarse de ese partido, que en muchos se parecen a las del viejo régimen, a veces un poco peor, diría yo, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con la intolerancia, pues ya estamos viviendo esa realidad. Ni en sus sueños más guajiros el PAN se imaginó alguna vez en 3 años conquistar 20 gobiernos, ¿no? Y 22 si le agregamos a los aliados de Morena y sus aliados. Morena y sus aliados, ¿no? Y déjame pasar rápido, David, por el INE, porque es muy importante lo del INE después de todo lo que sufrió, todos los embates que estuvo resistiendo durante las últimas semanas y meses. Entonces sí me parece que es estupendo el INE, no está por demás subrayarlo. Los conteos rápidos fueron de una gran precisión. Perdón, Juan Pablo, de precisión y a buena hora. A muy buena hora. Para todos, para evitar incertidumbre, para los medios de comunicación. Correcto. En fin, creo que la maquinaria, como tú dices, del INE funcionó muy bien. Perdón por la interrupción. No, una gran maquinaria, y si lo ponemos en términos futbolísticos, pareció Alemania, ¿no? Como cuando juega bien Alemania, una gran precisión. Los conteos, el programa de resultados electorales preliminares, los preps de estupenda precisión, rápidos, muy ágiles. Primero arrancó por ahí alguno un poco lento, pero rápidamente empezó a fluir la información, incluso en estados difíciles como Oaxaca, ¿no? Que tiene municipios muy retirados. Y todo muy bien el INE, los ciudadanos también, se instaló el 99% de las casillas. Entonces yo creo que sí debemos de felicitarnos y debemos de subrayar esto, sobre todo por lo que pretenda el partido en el gobierno que pudiera venir en términos de estas modificaciones que pretende el presidente y Morena, pretenden ellos dos, y que por supuesto no van a pasar porque no tienen el número de votos necesarios para hacer reformas constitucionales. Y el otro punto que quiero tocar rápidamente en esta primera intervención es el abstencionismo, que a mí sí me llamó mucho la atención, el elevadísimo abstencionismo, porque normalmente, David, tú lo sabes, cuando hay elecciones para gobernador, pues la gente sí se interesa localmente, ¿no? Y en esta ocasión nos encontramos con el 30 y tantos % de participación en Oaxaca, el resto de los estados con 40 y tantos, y solo Tamaulipas con el 53% de participación, que fue, por cierto, la elección más cerrada, ¿no? Con unos 5 o 6 puntos de diferencia, 7 puntos de diferencia máximo. Entonces, me llama mucho la atención. Entonces, ¿por qué no participó la gente? Habría que empezar a analizar eso, porque si lo medimos en términos de la enjundia que le ponían todos los partidos, pues uno hubiera pensado que realmente iba a salir muchísima gente a votar, por lo menos el 60%, y no sé qué pasó, no sé si fue que ya los tienen hartos las clases políticas, las muchas clases políticas que hay en cada uno de los estados, la inseguridad, la penetración del crimen organizado, no sé, pero yo creo que sí es un análisis que deberíamos empezar a desmenuzar en algún momento. ¿Qué pasó? Y claro, podemos hacer comparativos con elecciones previas, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Alfonso, para frasear la presentación de nuestro programa, ¿de verdad hay tiro? ¿Hay tiro? Digamos, fue una frase que recogimos los medios de comunicación de Marco Cortés, el dirigente del PAN. Después Morena, a través de Mario Delgado, dice que no hay tiro, hay tiradero en la oposición. ¿De verdad estás viendo que puede haber un tiro para el 24 entre la oposición y Morena? Yo creo, David, que hay un dato muy evidente, que es el que ningún partido de oposición, si participa solo, tiene con qué disputar seriamente la presidencia de la República, que solo una alianza con los otros partidos lo puede convertir en una alternativa. Entonces, pero no negando la importancia de la coalición, me parece que esta condición, que es imprescindible, es una condición sine qua non, resulta insuficiente para saber si hay tiro o no, si no se toman en cuenta otros ingredientes cuya articulación va a definir el resultado electoral.
Uno importantísimo, el candidato. Yo creo que ya es muy claro a nivel internacional, no solo en México, que hay una tendencia de factores muy importantes del electorado a votar no por el partido, ni siquiera por la ideología, sino por el candidato, es decir, por aquel personaje que hace clic, que conecta con anchas franjas de electores. Entonces, el candidato va a ser muy importante, pero además del candidato, el aparato político electoral, es decir, su implante en el territorio nacional, su capacidad para movilizar a sus electores y a sus simpatizantes a las urnas, la disponibilidad de recursos, no solamente financieros, de recursos políticos, de recursos judiciales. Hay que recordar en el caso de la anterior elección presidencial, la manera en que la Procuraduría General de la República, es decir, un recurso judicial, estuvo marginando y golpeando al candidato de Acción Nacional, a Ricardo Anaya, pero está también otro ingrediente formidable que es la oferta, que esta coalición pueda construir una oferta seductora. Y es muy difícil, David, colegas, es muy difícil presentar una oferta que sea tan seductora como la de las pensiones sociales que tiene Morena. Y desde luego está el tema de la estrategia de campaña, el voto de castigo o de premio y la presencia del presidente de la República, de manera que a la posibilidad de ir juntos los partidos opositores se tienen que sumar todos estos ingredientes y algunos más para saber si efectivamente en el 2024 hay tiro. Alberto, y siguiendo el hilo de tanto de Juan Pablo, el tema de del hartazgo de los partidos, tú también lo manejas en tu artículo, y lo que dice Alfonso, la partidocracia. La gente está harta de la partidocracia y no vemos realmente líderes frescos de la oposición para enfrentar el 24 frente a un presidente con un olfato político muy fino, con un poder político, con todavía, estando manejando incluso la sucesión de su propio partido. ¿Tú cómo ves esa parte, Alberto? Bueno, creo que hay una crisis en general de los sistemas de partidos en todo el mundo y esta se ha ido expresando en un cambio, digamos, de las estructuras tradicionales de los partidos que eran los partidos gobernantes a las izquierdas, a las derechas, y ha ido surgiendo un malestar, digamos, con todo esto que se ha llamado la crisis de la globalización. Y entonces han ido tomando forma como las partes más extremas del espectro político. Por eso los centros, los partidos centro-izquierda, centro-derecha, centro, en fin, se han ido perdiendo. Y han ido perdiendo precisamente por una incapacidad, aquí meto a la oposición mexicana, por una incapacidad para responder, digamos, a las necesidades y para responder a las promesas y resolver los problemas y de alguna manera acercarse a que sus planteamientos se conviertan en políticas públicas que puedan realmente mejorar la condición de las gentes. Esto, como escenario general, en México llegó pues en el 2018, aquí vino un realineamiento electoral impresionante, digamos, con Morena y con López Obrador, que de alguna forma trastocó este viejo sistema que tenía 20, 30 años operando, sobre todo en el bipartidismo PRI-PAN, ¿no? Que tenían, si le sumamos el PRD, pues tenían alrededor del 90% de los votos de forma sistemática en todas las elecciones. No se han recuperado todavía de ese momento, y entonces creo que hay esa parte, digamos, de la crisis de partidos que afecta más a los viejos partidos, ¿no? De la coalición, ahora en la oposición, que a Morena, que es un partido nuevo, ¿no? Y aquí es donde quisiera subrayar algunos elementos. ¿Qué tipo de partido, no? Porque se dice mucho, Morena es la cuarta etapa del PRI, es decir, ya no es aquello de la revolución en los sectores, el presidencialismo que surge con Alemania, etcétera, pero ahora se habla de que es el nuevo PRI, y porque están los viejos priistas se están metiendo de forma muy, muy oportuna o muy oportunista
a Morena y porque Morena se está convirtiendo en un partido dominante. Sin embargo, creo que aquí habría que, así como hizo Alfonso con los elementos multifactoriales para tener una oposición mínimamente competitiva rumbo a la sucesión presidencial, yo creo que hay que analizar qué tipo de partido es Morena, o sea, cuál es su estructura, qué tipo de maquinaria está operando, qué tipo de proyecto está llevando a cabo. Y me parece que hay aquí un elemento muy importante que es, por supuesto, la figura del fundador. O sea, el presidente de la República, fundador del partido, es una figura clave, digamos, en este momento para este partido. De hecho, en la mayoría de los estados donde hubo elecciones, era más alto la aprobación por el presidente que por los gobernadores. Esto es, de alguna manera, un dato interesante. Si vemos otra vez que el sistema político, como decía Cosío Villegas allá en su artículo famosísimo de los años 40, los dos elementos fundamentales del sistema político son la presidencia y el partido. Creo que estamos regresando a esa parte. Estamos regresando a ver cómo no son los dos elementos fundamentales. Y la oposición y los contrapesos y los otros poderes pues se han ido debilitando, han disminuido de forma importante, y creo que esta es la situación que estamos viviendo dentro de esta crisis de mucha volatilidad, digamos, de la política y del sistema de partidos. Entonces, de aquí a 2 años, pues sí tenemos algunos elementos, pero me parece que pueden cambiar muchísimo las cosas. Es decir, me preocupa esta cosa que subrayaba también Juan Pablo de la abstención, que lo había comentado también. Es decir, niveles de abstención muy altos. Es decir, prácticamente 6 de cada 10 oaxaqueños no fueron a votar, ¿no? Cuando el presidente es el estado que más ha visitado, es donde hizo su trabajo político a fondo, es donde estaba ahí como el corazón de que ganara Morena, en fin. Y bueno, pues no fueron a las urnas, no sé si fue desencanto, si fue confianza, exceso, si fue hartazgo, no sé, son temas que hay que analizar a fondo. Maite, dice Alberto sobre el tema de los partidos, les fue mal a los partidos viejos, le fue mejor a Morena porque tiene menos tiempo en la arena político-electoral, pero está también el partido Movimiento Ciudadano, el de Dante, que si vemos las cifras, pues tuvo una votación que osciló entre 3 y el 15% en las distintas elecciones, y ahora el papel que quiere jugar Dante como de, yo no voy con esa coalición, nos lo dijo en una entrevista que se publicó el día de ayer, pero hoy lo escucho por la radio y diciendo que, bueno, pero si ellos se quieren venir conmigo, yo le entro. Entonces, ¿qué papel está jugando el Movimiento Ciudadano, Maite? Pues creo que los resultados hablan por sí solos, y que de repente Movimiento Ciudadano estaba vendiendo muy caro su amor y ahora tiene que demostrar cuánto ese amor vale, ¿no? Aunque no es muy representativo estas elecciones en 6 entidades federativas, creo que sí de alguna manera nos hablan de cuál es el impacto que tiene Movimiento Ciudadano en los votantes, sobre todo cuando se trata de agendas locales. Creo que esto puede modificarse porque, como sabemos, pues se mueven diferentes los motores e incluso los entusiasmos del electorado cuando se trata de una elección presidencial. Sin embargo, creo que aquí Movimiento Ciudadano está apenas a tiempo para poder tejer las alianzas que pretenda tejer, y creo que no depende nada más de lo que decida Dante, depende en buena medida, y no solo para Movimiento Ciudadano, creo que ya tenemos que poner el nombre sobre la mesa de lo que decida Marcelo Ebrard. Para mí es claro que si hay alguien que va a mover la balanza de cómo se va a conformar la oposición y quién va a jugar con Morena y quién va a jugar contra Morena, es Marcelo Ebrard. Si él decide quedarse y si Morena decide lanzarlo, la probabilidad de que Dante y Movimiento Ciudadano se alíen con Morena no es baja. Por el contrario, si Ebrard sale, creo que tiene ahí una división que puede generar dentro del propio Morena, porque habrá morenistas que decidan dejar a Claudia Sheinbaum y a Morena y apoyar a la candidatura de Ebrard, si es que Ebrard está bien arropado por el PRI, por el PAN, por el PRD e incluso por Movimiento Ciudadano. Entonces, creo que todavía no podemos garantizarle a Morena ese triunfo si esa ficha no sabemos hacia dónde se va a mover, porque va a generar muchos desencuentros al interior de los propios partidos. Se puede dividir el PRI, insisto, varios grupos de Morena, estoy segura que no van con Claudia Sheinbaum y que van a querer
si Ebrard decide irse con Ebrard o que él decida retirarse de la contienda, dejarle a Claudia Sheinbaum, como le dejó Andrés Manuel López Obrador, todo el camino planchado, y entonces pues tener una oposición que se esté disputando, que Movimiento Ciudadano vaya o no, y un PRI que juegue un poco como jugó, ¿no? A disfrazarse de Morena y a mantener además un piecito con la oposición. Juan Pablo, lo hemos escuchado y visto y lo plantea Maite como una posibilidad. Pareciera entonces que el 24 todavía nos falta la estación del 23, con eso iría con Alfonso, pero parece que el 24 se va a definir por lo que ocurra dentro de Morena. O sea, como que los partidos de oposición están con su bolsita de palomitas viendo qué va a ocurrir en Morena para tomar decisiones. Juan Pablo. Pues sí, las palomitas, también las palomitas. Mira, a ver, lo retomo de la siguiente manera. La pregunta del programa es si hay tiro. Entonces, sí. Lo que tenemos al día de hoy, siempre subrayo eso, lo que tenemos al día de hoy es una fotografía nada más, si ustedes quieren, de 15 millones de votos, lo que hubo hace unos días. Entonces, no es todo el país, como ya estaban señalando, es simplemente una foto. Efectivamente, esa foto, creo yo, se va a ampliar el próximo año. Sin duda, bueno, me da la impresión por lo que he visto, por cómo se ha movilizado ese partido, que Morena va a ganar sin duda en el Estado de México, creo yo, y cómo se mueven los gobernadores. En este caso me refiero al Estado de México. No veo al PRI con capacidad de reacción en el Estado de México. En Coahuila sí. En Coahuila el gobernador es el que tiene el índice de aprobación más alto del país, por encima del yucateco Vila, entonces panista. Entonces, difícilmente veo que Morena se vaya a hacer de Coahuila, pero sí creo que va a ampliar su poder territorial al Estado de México, y me parece que al día de hoy, con los datos que tenemos y pensando en el Estado de México, no hay tiro. No hay absolutamente ningún tiro, a menos de que sea tiro por la culata. O sea, no hay. Entonces, pues sí, es que la verdad está muy difícil para la oposición, y lo voy a argumentar. El PRI rápidamente. El PRI solo tiene 2 estados ya. Si quieres, otros 2 estados en coalición. Morena va a llegar prácticamente, si se cumple lo que estoy diciendo, con 23 estados a la elección presidencial. La capacidad de movimiento territorial, político, el aparato que mencionaba Alfonso, el aparato político electoral de Morena es enorme, porque ha venido succionando, de verdad, como un vampiro al PRI. Donde se va parando Morena, va succionando las bases del PRI y las va absorbiendo. Más los programas sociales. Si ustedes ven las encuestas postelectorales, la mayor parte de la gente, obvio, que votó por Morena es gente favorecida. La gente favorecida por programas sociales votó, en 7 de cada 10 votaron por Morena. Y además, otro dato que me llamó mucho la atención es que los jóvenes, yo hubiera pensado que los jóvenes no votan por Morena o que no iban a votar por Morena, y 5, por lo menos 5, dependiendo del estado, 5 o 6 de cada 10 jóvenes votaron por Morena. Entonces veo muy fuerte ese partido. El PAN pues tiene 5 estados ya nada más. El PRD pues no tiene nada, porque más bien perdió hasta el registro en 4 entidades. El PRI es increíble que haya perdido el registro en Quintana Roo. O sea, pierde el registro en Quintana Roo. Es una debacle lo que está pasando con el PRI. Entonces yo no veo qué están festejando los señores del PRI y del PAN. No hay tiro de nada, y yo creo que el tiro es entre ellos, a ver qué van a hacer, si se van a quedar con esa dirigencia y se van a poner, ya lo he dicho aquí y termino con eso, ¿cómo van a hacer para poner de acuerdo, por ejemplo, para que se pongan de acuerdo de la Madrid, Enrique de la Madrid y Ricardo Anaya, por ejemplo, Mauricio Vila? ¿Cómo van a hacer para construir una candidatura que pueda domesticar o que pueda neutralizar o gobernar las aspiraciones legítimas o los egos o como le quieran ustedes llamar? Lo veo muy difícil que trasciendan lo electoral en términos legislativos para llegar a una coalición o una alianza PRI-PAN, porque el PRD pues ya no existe, ¿no? PRI-PAN en el 2024, yo creo que tiene todo Morena para repetir. No coincido mucho con lo que plantea Juan Pablo respecto del Estado de México, Alfonso. Creo que ahí le va la vida al PRI
y a lo que ocurre en el 24 por el padrón tan abultado, tan robusto que hay en el Estado de México, si no mal recuerdo, 12 millones de posibles votantes. No coincido en esta parte, creo que el PRI se va a jugar la vida misma en esa elección con sus posibles aliados. ¿Tú cómo la ves, Alfonso? Sí, David, yo creo que cuando hablamos del PRI, en ocasiones se nos olvida que no es un PRI, sino que hay un PRI en cada una de las entidades federativas. Y partiendo de ese supuesto, yo diría que si hay una estructura priista fuerte, organizada, capaz de movilizar, es la del Estado de México. Y pondría 2 ejemplos en los cuales se muestra que la maquinaria político-electoral, bien aceitada, con buenos recursos, con buenos operadores, logra imponer en la gubernatura a 2 personajes que como candidatos resultaban anticlimáticos. El primero, Arturo Montiel, y el segundo, Alfredo del Mazo. A pesar de candidatos que no tienen personalidad, que no tienen carisma, que incluso podrían ser alérgicos al contacto con la gente, la maquinaria político-electoral del Estado de México, con mucha experiencia, con vehículos, con recursos económicos, logró finalmente imponerse, que va a estar difícil sin lugar a dudas, pero yo creo que ahí va a echar toda la carne al asador el PRI del Estado de México para mantener esa pieza fundamental. Y desde luego ahí también influirá la posibilidad de fracturas dentro de Morena, porque los tiradores de Morena para esa posición son cuando menos 3, con asiento fundamentalmente en Texcoco, 2 líderes, digamos, que han establecido un cacicazgo muy importante, y la secretaria de Educación Pública, sumamente vulnerable a partir de los hallazgos respecto a los moches, a los trabajadores cuando era alcaldesa, etcétera. Entonces, pienso que en efecto el Estado de México no está necesariamente perdido. Y coincido con Juan Pablo en el caso de Coahuila. Me parece además digno de destacar que en el Estado de Coahuila la política de seguridad pública ha roto con esta línea de abrazos, no balazos. Ahí se aplica el Estado de Derecho, hay una fuerza que combate seriamente a los delincuentes y que explica en gran medida mejores niveles de seguridad. Así que ambas elecciones, Estado de México y Coahuila, creo que se van a disputar palmo a palmo y que la moneda esté en el aire. Alberto, ¿tú qué visión tienes sobre esta estación antes del 24, Estado de México y Coahuila? Yo haría una anotación de geografía electoral. Me parece que la elección del Estado de México va a ser el gran terreno para ensayar si esta alianza realmente tiene alguna posibilidad importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera los 3 partidos de la alianza, PAN, PRI y PRD, han gobernado fragmentos del Estado de México. Entonces, el PRD, en sus buenos tiempos, pues gobernaba parte del oriente, digamos, de la Ciudad de México, que son esos estados muy masivos de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chalco, etcétera. Luego está hacia el norte de la Ciudad de México, está el Corredor Azul, que son Naucalpan y Tlalepantla y Cuautitlán Izcalli, etcétera. Y todo el Valle de Toluca, pues ha sido priista toda la vida. Entonces, yo creo que si construyen una alianza con una buena estrategia, tienen muchas posibilidades de poner a prueba su capacidad y su eficiencia para volverse una alianza muy competitiva, digamos, frente a Morena. Va a depender, pues, de ahí de una serie del candidato, de los recursos, de los mensajes, etcétera, ¿no? Pero me parece que esta sería como el ensayo fundamental que necesitan para ver si pueden ir juntos en el 24, ¿no? Es decir, si triunfan en el Estado de México, pues esto creo que les va a dar un impulso impresionante para el 24. Si fracasan ahí, pues creo que la alianza va a estar muy, muy debilitada. Ese es mi punto de vista, ¿no? No conozco ya tanto la geografía electoral de Coahuila, pero bueno, pues creo que ahí va a tener otros componentes, digamos, si van en alianza o no van en alianza para enfrentar a la coalición de Morena, ¿no?
Y creo que un factor importante, Maite, es si se ponen de acuerdo y el comportamiento de los gobernadores. En Oaxaca e Hidalgo vimos un comportamiento, pues, francamente, de brazos caídos en el caso de los dos gobernadores del PRI que están entregando estas dos plazas muy importantes a Morena. Maite. Sí, creo que el liderazgo de Alejandro Moreno se fue perdiendo, pues quizá por decisiones internas en el propio partido, y los gobernadores empezaron a actuar independientemente de lo que el liderazgo del partido señalaba. De alguna manera a mí me da la impresión, pero quizá peco de malpensada, que independientemente de que Alejandro Moreno y tanto el gobernador de Oaxaca como el de Hidalgo hayan tenido estas diferencias de seguir con la alianza Va por México o apoyar pues debajo del agua a los candidatos de Morena, creo que el PRI sabe que esto pasa y que son como consensos no hablados que no se hacen explícitamente públicos, aunque las disputas salgan a la luz. Por eso, la verdad es que es difícil pensar en escenarios tan claros en el Estado de México. En Coahuila coincido totalmente con Alfonso, justamente porque creo que si hay pocas entidades en donde hay causas y agendas puestas sobre la mesa, una es Coahuila, y ahorita abordo varias de las otras causas que siento completamente huérfanas, pero el tema de la seguridad y cómo se ha resistido a la militarización en Coahuila para fortalecer policías civiles y dar el ejemplo de que con eso se genera una confianza en la ciudadanía y la autoridad y se reduce la necesidad de autoritarismo, creo que ha sido clave y que probablemente le dé a Coahuila un escenario de ratificación del gobierno del PRI. Pero por lo que respecta al Estado de México, yo veo este coqueteo constante, ahí coincido con Juan Pablo, del PRI con Morena y del PRI con el presidente de la República, y creo que la verdad es que yo creo que al PRI ya no le importa tanto si pierde esta camiseta, con tal de no perder espacios de poder, pero sobre todo con tal de no perder este blindaje y la impunidad que la Cuarta Transformación le ha garantizado, David. Entonces, la verdad, creo que es un poco temprano para adivinar si se va a entregar o no a Morena o garantizar que el PRI va a defender a toda costa ese Estado, porque creo que lo que el PRI defiende son espacios de poder, más que defender una ideología, más que defender, pues ahora sí que su vinculación y su identidad partidista. Lo que al PRI le importa, y nos lo ha demostrado, es poder tomar decisiones claves para el país, jugar en ese sentido con quien tenga que jugar, ¿no? E incluso poniéndose el apellido o el nombre que se tenga que poner. Creo que también dependerá, Juan Pablo, de si se ponen o no de acuerdo pues los dos bandos. Me parece que está muy claro que si hay una coalición PRI-PAN-PRD, pues están ahí varios jugadores, y menciono en primer lugar a dos, a Alejandra del Moral, a Ana Lilia Herrera, pero también a Enrique Vargas, que él trae la camiseta del PAN y por lo menos es el que se ha movido más en esta arena y en este momento. Y del otro lado, pues también si se ponen de acuerdo Morena con sus aspirantes, suspirantes, pues está la maestra Delfina, está también Higinio y Duarte, ¿no? Entonces creo que dependerá mucho de cómo se pongan de acuerdo también, ¿no, Juan Pablo? Sí, y para alusiones tuyas conmigo, vas a perder una comida, pero no importa. A ver, nada más entiendo lo que dice Alfonso y difiero yo con él, porque Alfonso se estaba refiriendo a un PRI que creo que ya no es aquel PRI en el Estado de México que era potente, tenía un gran arraigo por todos lados, ¿no? A ver, los datos duros. En la elección pasada, la de Alfredo del Mazo de 2017, Alfredo ganó con 33% y Delfina Gómez tuvo 30%. O sea, no es como que Alfredo del Mazo arrasó. Entonces, no es esa potencia de antes que era invencible. Estuvo cerca, muy cerca. Y si no ganó, fue quizá porque Juan Cepeda del PRD tuvo 6%. Y fue porque Josefina Vázquez Mota tuvo 11%. Entonces, ahí sí, Alfonso. Yo creo que si el PAN
con la fuerza que tiene todavía en el Estado de México, se alía con el PRI y construyen una buena candidatura, puede ser ahí sí que haya tiro en el Estado de México. Pero también, reitero lo que acaba de decir Maite, yo no veo a Del Mazo, francamente no veo a Alfredo Del Mazo peleándose con el presidente, ¿eh? No ha sido esa su actitud, ha sido súper tersa. Claro que a la hora de que venga, es la última del PRI o la penúltima del PRI, quizá Del Mazo emerja como que yo quiero ser ahora presidente, ¿no? Y tome otra actitud en el 2023 y queme sus naves y se enfrente con el presidente, es posible. Pero yo de entrada creo que no está fácil para el PRI que lo retenga, ni creo que el presidente vaya a soltar ese estado así como así, no lo veo. Y para cerrar esta parte, también coincido con lo de Coahuila, reitero, subrayo, porque efectivamente en términos policiales tuvo algunas buenas experiencias desde hace varios años ya Coahuila. Creó un grupo que luego fue muy cuestionado por grupos de narco y también por grupos de organizaciones civiles que eran los GATES, que eran muy fuertes, ¿no? Y vaya, los criminales le tenían pavor a ese grupo porque los atacaba, estaba armado. Yo un día fui a hacer un reportaje de este grupo, se entrenaban en un sitio que le llamaban el infierno, nada más para que se den ustedes idea, y tenían un equipamiento tremendo, tenían mucha inteligencia, muy buena preparación, pero efectivamente los grupos criminales lo fueron medrando a punta de denuncias en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en la Nacional. Denuncias, no recomendaciones, necesariamente se convertían en recomendaciones, pero ha tenido buenas experiencias. Entonces yo creo que la gente, independientemente de estos gates, yo creo que la gente tiene el recuerdo muy claro de que Coahuila no se les ha desbordado como otros estados de manera brutal, ¿no? Como Tamaulipas o en algunos momentos Nuevo León. Y veremos qué pasa, ¿no? Pues para ir cerrando, y sería el planteamiento para la mesa, para todos en la mesa, Alfonso, ¿qué visión tienes para el 24, tomando en cuenta la estación que está antes, la del Estado de México y Coahuila? ¿Qué piensas que puede hacer la oposición o qué debería hacer la oposición para ser competitivo en el 24? Yo creo que una condición indispensable es, número uno, el lograr la coalición, cuando menos de esos tres partidos que han visto con mucha claridad que yendo solos no tienen ninguna viabilidad. En segundo lugar, el que puedan tener un acuerdo respecto a un candidato que conecte con el electorado, que incluso podría ser un candidato externo, de tal manera que se redujera la posibilidad de que el PRI vetara al del PAN, el PAN vetara al del PRI. En tercer lugar, poner a trabajar a sus maquinarias político-electorales, porque lo que hemos visto es, digamos, un desprendimiento de los partidos de lo que es su razón de ser. Los partidos han sido controlados por una pequeña oligarquía insensible, inepta, y necesitan una sacudida y empezar a hacer trabajo en tierra, identificar a los nuevos liderazgos, fundamentalmente jóvenes, identificar las nuevas causas ciudadanas y convertirlas en una bandera. Y desde luego creo que es bien importante el papel de los gobernadores, porque aquí se ha mencionado y es correcto que los gobernadores juegan un papel muy importante, porque disponen de recursos, porque disponen de información, porque disponen de medios para alentar la participación o para dar respuesta a ciertos sectores. Pero muy importante es gobernar bien. Y creo que eso se les ha olvidado a los de un bando y a los del otro, porque hay que ver lo que está pasando con David Monreal en Zacatecas o lo que está pasando en Veracruz, en donde los gobernadores también morenistas están dejando muy malas cuentas, y eso es un factor que incide para que el elector emita un voto de castigo. Aprovecho para señalar que, en mi opinión, Morena no es un partido. Yo creo que hay una paradoja en este momento en donde el presidente de la República no es presidente de la República, sino es un activista social, que no se ha quitado el chip de activista social, y que Morena no se ha quitado el chip
de un movimiento en la calle. Creo que les hace falta al presidente asumirse como presidente de los mexicanos y a Morena asumirse como un partido político que creo yo aún no lo es. Alfonso, pero ya pasaron 3 años y medio y no hemos visto esa historia. Alberto, ¿habrá tiro en el 24? ¿Tú cómo la ves? Bueno, mira, yo creo que hay es una confrontación que va a venir y que va a tener como multifactorialmente varios elementos importantes. Me parece que la oposición necesita, ¿no? Necesita ponerse de acuerdo para enunciar un proyecto mínimamente atractivo que no sea el regreso, digamos, a lo que había antes de 2018, como ya lo había señalado. Y en ese sentido, las crisis internas de cada uno de los partidos creo que son un factor muy importante. Es decir, no sé cuánto pueda durar la crisis de Alito Moreno dentro del PRI. Es decir, antes de que salga, digamos, ya los mismos liderazgos del PRI de otros momentos, de otras épocas, ya le están diciendo que se vaya. Acción Nacional tampoco está como muy fuerte en cuanto a sus liderazgos. Pueden tener ahí diferencias, ciertas fracturas, en fin. El PRD está agonizando a nivel estatal, ha perdido ya el registro en 4 de los 6 estados que compitió el domingo. Entonces, todo esto conforma, digamos, un elemento muy, muy importante, además de que no tienen a una figura, no han construido, digamos, un conjunto de alternativas, de figuras atractivas, importantes. Es pura especulación, pura grilla, en fin. Sí creo que ahorita todo está en su contra, porque enfrente tienen, de alguna manera, pues yo diría, un liderazgo, un hiperpresidencialismo que coopta y que ha, de alguna manera, debilitado los contrapesos, que está totalmente al frente de su partido, y que, de alguna manera, hay ahí un fenómeno que no ha acabado de explicarse del todo. ¿Por qué, a pesar de que no hay buenos resultados ni en inseguridad, ni en economía, ni en creación de empleo, ni en corrupción, etcétera, etcétera, sigue siendo un presidente tan popular, tan fuerte, etcétera? No, hay artículos que se han hecho, el último de Rodrigo Castro del CIDE, precisamente, donde él, de todas las hipótesis, dice, es que hay un elemento emocional y afectivo muy importante que conecta, digamos, con todo este discurso del presidente y de las mañaneras, en donde sí creo que hay un factor de hegemonía. Entonces, por supuesto que AMLO va a ser un factor fundamental para el 24, y va a ser, digamos, aunque él no esté en la boleta, creo que va a ser el principal impulsor de la coalición de Morena y de sus aliados, en donde van a tratar de presentar sus resultados de políticas públicas, sus promesas cumplidas, entre comillas, y sus compromisos para continuidad. Me parece que el 24 es un referéndum de si vamos a más 4T o ya no queremos 4T. Creo que en ese sentido la figura del presidente se va a convertir, digamos, en el factor fundamental sobre el que la oposición va a ir y sobre el que Morena y su coalición van a tratar de impulsarlo. Es decir, ellos con algunos movimientos, algunas propuestas de cambio pueden tener una propuesta que ya aprobaron, que es atractiva, que es pegadora y que tiene conexión, digamos, con esas bases inmensas de los 15 millones de votos como para iniciar el proceso electoral. Entonces creo que así lo empezaría a ver. El factor de castigo, y con esto termino, vamos a ver cómo se va a dar de aquí al 24. No sabemos cómo va a evolucionar la economía del país, que está en una situación crítica, la inseguridad, etcétera. Todos estos graves problemas que están ahí, de alguna manera, siendo encapsulados por esta capacidad de liderazgo y de hegemonía
del presidente. No sé si le va a alcanzar para la sucesión presidencial y no sé si Morena vaya a tener estas rupturas. Por ejemplo, Maite ya hablaba de la posible candidatura de Brad fuera de Morena, si no quedaba, etcétera. Todo esto creo que todavía no tenemos ningún elemento así más cierto de decir que por ahí van a ir los tiros. Eso es lo que yo plantearía, David. Sí, el tema, Alberto, es que la sucesión empezó muy de madrugada, como las mañaneras. Maite, ¿hay tiro en el 24? Pues creo que depende de muchas cosas. A mí me parece que todavía no hay tiro suficiente. Depende si a la oposición le tiene que haber quedado claro que o va junta o no va, o sea, o va a ser un poco el ridículo. Y pensamos siempre en la figura del presidente, pero creo que si algo tuvo que aprender la oposición en este sexenio en donde fueron golpeados y en donde perdieron muchísimos espacios de poder, es en que deben de mantener la mayoría en el poder legislativo y en los poderes locales legislativos. Y creo que es ahí donde se tienen que poner a trabajar, no solo en conseguir un liderazgo que atraiga pues ahora sí que las emociones de los votantes que están en descontento con el proceder de la llamada cuarta transformación, sino liderazgos que puedan garantizar que Morena no tenga la mayoría en los congresos. Eso es, bueno, básico para la democracia y para el pluralismo del país, y porque puede contener toda esta ambición autoritaria en donde no solo se ha entregado presupuestalmente, sino una cantidad de facultades al ejército, a las Fuerzas Armadas, sino que además se ha desmantelado el sistema de salud. Aunque hay un montón de subsidios directos, el hecho es que la pobreza no se ha reducido, sino por el contrario ha aumentado. Y creo que si algo necesita la oposición es una agenda clara en estos tres temas, por un lado, y por otro lado, liderazgos locales que garanticen el contrapeso en el poder legislativo, David. Juan Pablo, con la figura del grandulón del salón y digamos, el más chavito, el chaparrito, ¿tú ves que hay tiro para el 24? Hay bullying, no hay tiro. Hasta vaya al día de hoy. Hay bullying, eso sí, hay bullying ahora. Hay un bullying terrible. Hay un bullying terrible. A ver, hay una cosa muy importante que no hay que perder de vida. Morena ya gobierna 22 estados, es cierto. La gente va a calificar ya a Morena en el gobierno. Porque no es lo mismo estos estados que tenían ganas de su mini 4T, que está sucediendo, y probablemente suceda en el Estado de México, donde Alfredo del Mazo está en el lugar 29 en calificación entre todos los gobernadores, entonces va a ser muy difícil. Pero si te pones a ver a los gobernadores de Morena o de sus aliados, Cuauhtémoc Blanco está en los últimos lugares, en el lugar 27, Miguel Barbosa en el lugar 25, luego el señor de Michoacán, Ramírez Bedoya, también en el 31, Indira Vizcaíno en el 30, David Monreal en el último lugar. Es decir, la gente, sí hay un elemento adicional que yo creo que puede influir en el 24. La gente, de aquí al 24 faltan 2 años, sí, poco menos de 2 años, sí va a evaluar a Morena como un gobierno y ahí sí se puede desgastar. Más el desgaste propio del presidente de la República, que si no pasa algo extraordinario, yo creo que sí va a llegar con muchísima fortaleza él en lo personal, pero su partido puede tener desgaste y yo creo que va a depender la oposición, el triunfo eventual de la oposición, creo que va a depender de Morena. Si Morena se desgasta demasiado en el poder, si la gente no le quiere dar oportunidad a la 4T otros 6 años, no va a haber manera. Y también coincido con Maite, yo creo que el factor Ebrard, ya lo he dicho por acá, sí va a ser muy importante porque Marcelo ya se dio la candidatura 2 veces, ha sido muy leal y no puede esperar a tener 71 años en el 2030. Entonces, Marcelo sabe que esta es su oportunidad de ser presidente y ahí es donde hay un riesgo muy grande de un cisma en Morena, en Palacio Nacional, que podría beneficiar eventualmente a la oposición, sí, siempre y cuando la oposición se una, que al día de hoy, pues no veo. Yo creo que el tiro en realidad va a estar entre la gente del PRI y del PAN, que creo que se van a dar con todo por esa candidatura común. Yo creo que también, Juan Pablo, el tiro va a estar en la designación y la elección del candidato de Morena a la presidencia de la República. Creo que ahí se van a definir algunas situaciones y en lo que haga también
Movimiento Ciudadano que está encabezado por el senador Dante Delgado. Pues yo les quiero dar las gracias, me parece que fue muy interesante este intercambio y este análisis de si va a haber o no este tiro. Me parece que hay un grandulón ahí que tiene un capital político muy, muy grande, que es el presidente de la República. Pero ya veremos en el primer round, para no poner estación, del próximo año en el Estado de México y en Coahuila. Maestro Zárate, muchas gracias. Te aprecio mucho el haber estado esta noche con nosotros en esta tu casa. Para mí un privilegio, David. Muchas gracias a ti. Alberto, gracias, Alberto Asís. Al contrario, gracias por la invitación, un gusto. Es tu casa, Alberto. Maite Azuela. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos, a ver si ya nos hace el favor Héctor de Mauleón. Juan Pablo de Serra Costa. Un gustazo estar aquí con Alfonso y con Alberto. Maite, muchas gracias y buenas noches. Cuídense. Gracias a todos y gracias a usted por acompañarnos cada semana con Los de Casa, un espacio del Universal donde debatimos con datos y argumentos. Y recuerde que nos puede ver en nuestro canal de YouTube, Líder de Noticias, en la categoría de noticias, y también en la página digital del universal.com.mx, también Líder de Noticias en México. Hasta la próxima. Muchas gracias.